Estamos en una de las zonas de expansión de los últimos tiempos en Ciudad de México, contiguo a Mariano Escobedo en un WeWork y con Claudio Hidalgo, quien es pues presidente para esta marca, esta cadena de espacios colaborativos en América Latina. A propósito de los primeros resultados, Claudio, de este reporte que hicieron con Page Group sobre las preferencias de trabajo, donde inicialmente se habla del tema de la preferencia por el trabajo híbrido. ¿Cuáles serían los insights principales en que podría resumir el resultado de este reporte? Ujú. Gracias, Claudia. Oye, gracias por invitarme además, ¿no? Mira, nosotros, si tú miras antes de la pandemia, la presencialidad era el 100%, ¿no? O sea, es indiscutible, ¿no? Cuando entramos en la pandemia, entramos en un mundo de restricciones de movimiento, de traslado, etcétera, y nos fuimos 100% al otro lado. Es un péndulo que se movió al lado de en casa o en un lugar distinto de la oficina, ¿no? Al 2023, del 100% de casa, 0% presencial, al 2023 ya estábamos en un 16-18%, ¿no? Al día de hoy, la preferencia por la presencialidad es del 48%. O sea, ya ese péndulo se estableció en la mitad, ¿no? Y de ahí nosotros no vemos mucho movimiento. O sea, vemos muy difícil que se acerque más al 100 y vemos muy difícil que se vuelva a acercar a 100% remoto. Entonces, lo híbrido llegó para quedarse. Y esto no solo a partir del estudio que hicimos, más de 5.000 encuestas, más de 150 entrevistas en México y en general en la región, sino que además también esto se ve reflejado en el resto del mundo. Entonces, la presencialidad, el mix híbrido es algo que 100% llegó para quedarse. Mencionaban en el estudio que también hay un cambio muy importante respecto a las preferencias de la presencialidad en función de la movilidad, ¿no? Y eso incide, si nos especificáramos en las principales ciudades de nuestro país, en que hay más presencialidad en ciudades como Guadalajara y Monterrey, donde probablemente el índice de tráfico no es como en la Ciudad de México. Interesante, porque mira, hay un estudio de TomTom del 2025 de las 500 urbes más grandes del mundo, en donde la urbe que tiene el mayor tiempo invertido por las personas en el tráfico en horario pico es Ciudad de México. O sea, es literalmente la número uno, más de 150 horas al año. Si uno lo lleva a día, estás hablando de 7, 8 días. O sea, es un porcentaje importante de tu vida que está dedicada a estar en el horario pico, ¿no? Guadalajara está, si no me equivoco, en el lugar 28 con 104, 105 horas y me parece que Monterrey está en el lugar 80, ¿no? Pero Ciudad de México 100% es la primera. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante en el mundo de las oficinas y en la presencialidad? Porque algo que hemos visto y que se levanta en el estudio, que además hemos visto con data interna nuestra, es que la gente, la presencialidad no es que no le guste, no es que yo la oficina, no quiero ir a la oficina, es que tiene que valer la pena ir a la oficina. ¿Por qué? Porque el tiempo de traslado es tan importante, es tan largo, y especialmente en Ciudad de México, que es el que lo lidera, ¿no? Es tan largo que si voy a invertir esa cantidad de horas en el tráfico, en donde tengo un costo de gasolina, tengo un costo de estacionamiento, donde tengo un costo de gasto de mi vehículo, más también tengo menos tiempo con mi familia, porque ese tiempo de traslado no lo paga nadie, entonces tiene que valer la pena, ¿no? Entonces, la calidad del espacio de trabajo, en términos físicos, en términos de energía, en términos de colaboración con mi compañero, en términos de trabajo en equipo, de innovación, tiene que ser lo suficientemente interesante para que realmente valga la pena invertir 152 horas en Ciudad de México en el vehículo en horario pico al año. Tiene que valer la pena. Claro, y esto es parte de la cultura corporativa, pero también se comentaba que tiene mucho que ver con la tasa de desempleo. Es decir, se sabe que un reto, un desafío es la retención de personal. Sin embargo, pues tampoco es necesariamente lo que los colaboradores quieren, ¿no? En las organizaciones. ¿Cómo se encuentra ese balance? Mira, algo que nosotros hemos visto y es que hace muchos años atrás, incluso antes de la pandemia, diría yo, las negociaciones de espacios se daban en función de metros cuadrados. O sea, nosotros hablábamos con el administrador de la oficina, con el financiero de la compañía, etcétera, y era, necesito X metros cuadrados en tal lugar, etcétera, ¿no? La conversación cambió. Hoy día la conversación es, tengo tantos empleados que están distribuidos de tal forma, esta es la estructura etaria de mis empleados, de mis colaboradores, este porcentaje de hombres, este es el porcentaje de mujeres, o sea,
ya empezamos a hablar desde el centro de la conversación, dejó de ser el metro cuadrado y empezó a ser la persona. Y cuando empieza a ser la persona, la expectativa de los colaboradores empieza a tomar mucho más importancia en la discusión de dónde voy a elegir mi espacio de trabajo. No solo la ubicación, sino que también la calidad del espacio de trabajo que voy a tener, ¿no? Pero obviamente eso se ve impulsado o yo te diría que exponenciado en la medida que la tasa de desempleo sea más baja, porque en la medida que la tasa de desempleo sea más baja, el colaborador, sus expectativas pasan a tener una importancia mucho más relevante. En aquellos segmentos, aquellas industrias o aquellos países donde la tasa de desempleo es más alta, entonces la discusión de costo, de discusión de productividad es más relevante que la del talento. Entonces, esto es un balance, digamos, ¿no? En dónde está la tasa de desempleo versus cuán importantes son las expectativas. Lo que nosotros vemos en definitiva en el estudio y en nuestra compañía es que las expectativas de los empleados y las expectativas de los talentos son tremendamente más relevantes de lo que pudieron haber sido en términos relativos hace 5 o 6 años atrás. Ahora, la flexibilidad, como todos los modelos y las decisiones en las empresas, tienen que ver con la rentabilidad, ¿no? Y sabemos que la flexibilidad y el escenario de incertidumbre que se vive en México y el mundo, pues le lleva a las empresas a tener que analizar cómo hacen esta decisión de dónde van a estar sus oficinas en función del costo, que sabemos que es el segundo más importante después de la nómina, que es el espacio de oficinas. A ustedes y en el específico punto de las decisiones de inversión y en la interacción que tienen con las empresas, ¿qué les permite resolver en este marco y en este escenario la flexibilidad? O sea, sin duda que si uno quisiera tener una mirada exclusivamente financiera o de contable, de que mis costos están creciendo, claro, vas a buscar en forma natural una mayor productividad. El sabor o la discusión que nosotros traemos sobre la mesa es que nuestros espacios tienen un impacto directo sobre la productividad, porque nuestros espacios están diseñados y distribuidos en la ciudad con el individuo, con la persona en el centro. Entonces, cuando tenemos a la persona en el centro, um, el impacto productivo es mucho más alto. Nosotros lo podemos comparar en atracción de talento también en retención de talento, ¿no? O sea, tenemos mejores indicadores en ese sentido. Entonces, los costos operativos van hacia arriba, sin duda, es muy probable, dependiendo de las regulaciones laborales de los mercados, etcétera, pero van a ir para arriba porque las expectativas son cada vez más importantes de los empleados. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que el espacio flexible y especialmente nuestros espacios flexibles como WeWork lo que hacen es incrementar la productividad. Entonces, al final del día es una discusión de balance entre el incremento de productividad y el incremento de mis costes. Después de estos años tras la pandemia, 5 en específico, ¿cómo podrías resumir y para finalizar esta conversación en este Shaping Ideas, las 3 lecciones aprendidas respecto al espacio de trabajo? ¡Wow! Voy a hacer el mejor de mi esfuerzo en hacer este tema, ¿cómo lo puedo resumir? Pero yo te diría que se cayeron muchos mitos después de la pandemia, porque cuando vivíamos en presencialidad en realidad no habíamos testeado, no habíamos experimentado el que también se podía remoto. Entonces, eso se cayó. Y después cuando estuvimos remoto, vimos cosas como persona, espérate, puedo pasar más tiempo con mi familia, tengo menos gasto, tengo un impacto menor de la huella de carbono. O sea, empezamos a realizar o a darnos cuenta que había muchos beneficios. Entonces, ahora ya no estamos en la discusión de, no, esto sucedería. No, 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 sucedió. Ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo valoricé. Por ende, ahora es parte de mi discusión hacia adelante. Entonces, volver atrás no va a pasar. Yo te diría que entonces se cayeron muchos mitos, experimentamos cosas nuevas de las cuales valorizamos y que no queremos volver atrás porque las personas lo valoran y lo quieren. Por ende, la discusión hoy día, como tercer punto, la discusión hoy día no es de metros cuadrados y la ubicación y el espacio de trabajo, es donde la persona tiene una mayor productividad tomando en consideración las dos cosas anteriores y por ende las decisiones que se toman hoy día no son necesariamente decisiones de el precio por metro cuadrado, sino que es el nivel de impacto de productividad que puedo tener en mis colaboradores, dadas las expectativas de los colaboradores después de lo aprendido post pandemia.
Sí, desde luego, y yo me quedaría con la reflexión de que el trabajo hoy se puede hacer desde donde sea y hacemos votos porque este tipo de modelos permitan a las empresas, pero sobre todo a las empresas, medir su efecto y su participación en las organizaciones porque hoy las tendencias están cambiando y que así sea. Gracias. Nada, ¿qué más te puedo decir a eso? Yo creo que diste en el clavo en lo que estabas comentando. Así que muchas gracias.